Es de manera presencial, expositora a cargo Matías Cremonte. Buenos días, muchas gracias. Buen en nombre día. de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas por la invitación. Es una entidad que agrupa a 17 asociaciones de laboralistas de toda América Latina. Sabemos que el presente plenario está abordando principalmente el proyecto de ley ómnibus, pero consideramos que el conjunto de proyectos que se proponen reformar la legislación laboral merecen ser atendidos. Por ejemplo, el proyecto de ley ómnibus claramente ataca a los empleados y empleadas públicas, vulnera notoriamente el derecho constitucional a la estabilidad del empleado público, pero también pretende modificar el artículo 194 del Código Penal, criminalizando la protesta social, lo cual se relaciona con la reciente resolución del Ministerio de Seguridad, la resolución 943, que habilita la represión de cualquier manifestación pacífica y, como vimos estos días, además pretende cobrarle a los sindicatos u otras organizaciones sumas millonarias por los costos de la propia represión. Pero para analizar la política laboral del Gobierno Nacional alcanza con contrastar sus declamados objetivos con el tenor de las reformas que impulsa. El decreto de necesidad y urgencia 70 del 2023 declara la emergencia en materia social. Dice el propio presidente que los salarios reales son miserables, que el desempleo es muy bajo, pero que la precariedad laboral y la informalidad son altísimas. Coincidimos indudablemente con ese diagnóstico, pero ¿qué solución propone para atacar esa emergencia social? Si los salarios reales eran miserables al asumir, luego de la devaluación y la inflación sin control, indudablemente ya son mucho más bajos. Y detengámonos en el empleo no registrado, que se habló bastante en este mismo ámbito. Otro de los supuestos objetivos de las medidas impulsadas por el Gobierno. Se eliminan las indemnizaciones agravadas para aquellas personas que son despedidas y su relación laboral no estaba registrada. Eso que llaman multas, pero que en rigor son una reparación para quienes estando trabajando en forma clandestina y por lo tanto sin obra social, sin aportes jubilatorios y seguramente con menos derechos que las personas registradas, son despedidas. Es lógico que tengan una indemnización mayor porque el daño a reparar es mayor. ¿Por qué eliminar esa indemnización agravada va a generar que crezca el empleo registrado? En Chile, por ejemplo, no existe este tipo de penalidad y la informalidad del 50%. En Perú pasa lo mismo y la informalidad es del 70%. Es que es absurdo. Es imposible que, eliminando las sanciones, alguien vaya a registrar una relación laboral. Si no existen consecuencias, es lo mismo registrar que no hacerlo. El efecto va a ser el contrario. Habría incluso una competencia desleal entre empleadores ilegales y aquellos que cumplen con la ley. Obviamente lo más probable es que crezca el empleo ilegal, como pasó en todos los países que impulsaron este tipo de reformas. Además es muy contradictorio. Para quienes protestan se impulsa la criminalización y el aumento de las penas con el objetivo de erradicar los cortes de calles y de rutas. Para los empleadores delincuentes que no registran una relación laboral, se eliminan las penas para reducir el empleo informal. Alguna de las dos premisas está errada. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2015 analizó 65 reformas laborales de esa década en el mundo. Concluyó que en ningún caso una reforma regresiva como la que se impulsa acá generó crecimiento del empleo. Al contrario, en todos los casos los indicadores sociales empeoraron. Y también los indicadores económicos, porque las reformas laborales regresivas no solo afectan a las personas que trabajan, finalmente también se vuelven en contra de los empresarios, sobre todo los que dependen del mercado interno. Es mentira que las empresas quiebran por los altos costos laborales. Como dijo el propio presidente, los salarios reales son miserables. Eso que llaman costo laboral es el menor de los costos. Antes está el costo del alquiler, el costo de los servicios, el del dinero, porque no hay una política de créditos accesibles. Una pequeña empresa, si cierra, es porque no tienen a quién venderle. Siguiendo estos cantos de sirena, están impulsando su propia ruina. La reforma laboral de Brasil de 2017 fue la más profunda que se hizo en la región, y tal vez en el mundo. La destrucción del derecho laboral fue casi total. A los pocos meses el desempleo subió del 11 al 14% y el trabajo informal superaba el 40%. Lo mismo ocurre con la reducción de la indemnización por despido. ¿Por qué una norma que se propone crear empleo comenzaría por facilitar los despidos? ¿Qué llevaría un empleador que puede tener a una persona a prueba 8 meses a mantenerlo por tiempo indeterminado? Lo más probable es que se aproveche de esa posibilidad y rote los empleados cada 8 meses sin consecuencia alguna. Por otro lado, la declamada emergencia social, ¿se resolvería prohibiendo el derecho de huelga? ¿Habilitando al empleador a despedir con justa causa en contexto de conflicto colectivo de trabajo? Obviamente no. Evidentemente estamos ante una enorme falacia. El Congreso Nacional tiene la obligación,
además de sancionar leyes que promuevan el bienestar general, de efectuar un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Es decir, debe evitar que el Estado argentino sea sancionado internacionalmente por violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Y los derechos laborales son derechos humanos. La reforma laboral que se impulsa en la ley ómnibus y en el DNU violan el principio de progresividad y de irregresividad del derecho social. Si la aprueban, Argentina va a ser sancionada, va a aumentar el desempleo y la informalidad laboral, como pasó en todos los países que hicieron lo mismo. Pero sobre todo, y la experiencia argentina y mundial lo demuestran, las y los trabajadores van a perder aún más derechos y su vida será más miserable. Muchas gracias.